Hola, hoy vamos a seguir hablando de la famosa colonia. Ya sabemos muchas cosas de la colonia, ¿verdad? Sabemos de las instituciones, de las personas que trabajaban y de la crueldad y explotación de nuestra América. Hoy hablaremos sobre la economía. Ya hemos hablado de esto, pero te refresco un poco la memoria. La economía se refiere a las formas de trabajo y a la organización de las actividades comerciales para garantizar el desarrollo económico y sobre todo el bienestar de la comunidad. Hubo varias cosas que influyeron en cómo se organizó la economía en las colonias españolas. Primero, vamos a hablar sobre las necesidades del invasor, es decir, España. Los árabes y judíos eran artesanos y agricultores, también eran comerciantes. Sin embargo, los peninsulares, es decir, los españoles, fueron guerreros, aventureros, que despreciaron el trabajo manual. Imagínate, creían que eso no era digno de caballeros. Entonces, los peninsulares vieron en la conquista y la colonización el espacio perfecto para hacerse ricos fácilmente y solucionar sus problemas de pobreza y prestigio. Segundo, están los recursos naturales y las condiciones de los pueblos invadidos, es decir, América ofreció los metales preciosos, oro y plata, y como los indígenas fueron dominados tan fácilmente, los españoles pudieron obtener oro y plata a donde fuera y como fuera. El hecho es que ante semejante riqueza que el Nuevo Mundo ofrecía a España, la corona pudo desarrollar un imperio a costa de la fuerza. Encontraron nuevas tierras, acabaron con los imperios que habían por medio de la conquista, el abuso, la violencia y el saqueo de sus riquezas. Desconocieron las culturas de los pueblos sometidos, controlaron completamente la política en las colonias, controlaron sus exportaciones e importaciones, montaron organismos para cobrar impuestos, pero sobre todo cuando empezaron a acabarse los metales preciosos. En el siglo XV, España no era un país industrial, no producía casi nada. Su economía necesitaba oro y plata para comprar lo que no producía. La principal actividad económica fue la minería. Así como lo vemos en esta foto, así extraían los metales preciosos que es el oro y la plata. Esa fue su gran motivación, sacar la mayor cantidad de oro y de plata. España se encargó de explotar las minas. Daba la concesión de minas a cambio del famoso quinto real, es decir, la quinta parte del metal precioso extraído era para la corona. Era enviado a España, pero a veces se quedaban en las colonias y se utilizaba, por ejemplo, para elaborar monedas. El resto se embarcaba para la madre patria, donde fue utilizado para pagar deudas que España tenía con otros países europeos o para comprar artículos, por ejemplo, especies que se producían en sitios muy lejanos. La ciudad de Sevilla, aquí estamos viendo la foto, en España, fue la única autorizada para recibir los metales preciosos que venían de América. Miren ustedes, esta foto que les estoy mostrando es lo que ya habíamos visto que se llama la casa de contratación. Los metales preciosos eran embarcados en Cartagena. Los metales preciosos eran embarcados en el puerto de Cartagena en Colombia, en el puerto de Veracruz en México y en el puerto de Portobelo en Panamá. Estos atravesaban todo el Atlántico hasta llegar a la madre patria, en convoyes, o sea, flotas grandes de galeones que se protegían de ataques piratas. En Colombia también se explotaron minas, especialmente en Antioquia, Cartago, Popayán, Pamplona y Chocó. La tierra era propiedad del rey y fue distribuida por las autoridades que lo representaban. Quienes la recibían tenían la obligación de trabajarla. Las tierras fueron otorgadas por la merced real, por los cabildos y por usurpaciones. La distribución de la tierra en la colonia no fue justa. Cuando se asignaban las encomiendas, hubo problemas entre los encomenderos. Cuando se dividieron los resguardos, que eran aquellas tierras que estaban ocupadas solamente por indígenas,
o las tierras baldías, que son aquellas que pertenecían al Estado, y éste las vendía o adjudicaba, y las tierras realengas, que pertenecían al rey, también hubo muchos problemas. Todos querían más y más tierras para explotar. Alrededor de las minas se organizaron las grandes haciendas, que se conocen con el nombre de latifundios. En las haciendas se cultivaban alimentos para los mineros y se criaban animales que ayudaban en el trabajo. Muchas veces la corona concedía estas tierras a los españoles, otras veces los españoles se adueñaban ilegalmente de ellas. Por su parte, los criollos o españoles nacidos aquí en América despojaban a los indígenas de sus tierras. Todas ellas se volvieron haciendas o estancias. La producción de las haciendas fue autárquica, es decir, la hacienda producía lo que necesitaba y a la vez consumía lo que producía. Se sembraban maíz, frijoles, papa, yuca, también se cultivaba el trigo para hacer el pan y la caña de azúcar. Para formar las haciendas, a los indígenas se les quitaron sus tierras, pero además los explotaban como trabajadores. La corona dejó que los españoles se repartieran a los indígenas como quisieran. ¿Se imaginan? Se repartían a las personas como si fueran objetos. Usted para acá, usted para acá. ¡Qué horror! El indígena prestaba servicio al español que administraba las tierras y era el conocido encomendero. El indígena tenía que pagarle el tributo. Este tributo podía ser en especie, en dinero o en trabajo. Es decir, además de trabajar sin que le pagaran absolutamente nada, tenía que pagar unos impuestos. En este momento no suena muy justo, ¿verdad? Aunque el encomendero no era dueño de los indígenas, se suponía que a cambio del impuesto, el encomendero lo protegía. ¿De qué lo iba a proteger? De los abusos de los españoles. Y además de eso, lo iba a evangelizar. Aunque en la práctica eso no fue así. El indígena, que antes era libre en sus tierras, se convirtió en un esclavo del blanco y fue explotado y maltratado. En un principio, solo el encomendero se beneficiaba de los trabajos y productos de las tierras, pero después se beneficiaron todos los miembros de la comunidad. Las tierras indígenas pasaron a manos de los criollos, quienes se apropiaron de ellas. La encomienda fue una figura importante en el siglo XVI, pero con la muerte masiva de los indígenas fue perdiendo validez hasta que en el año de 1720 se dio por terminado este sistema. La encomienda fue una forma de esclavitud disfrazada. Otra forma de trabajo fue la mita, que funcionó en las actividades agrícolas, oficios obreros, urbanos o domésticos, pero sobre todo esta forma de trabajo se dio en las minas. Fue un sistema de rotación a la fuerza de la mano de obra indígena. El corregidor decidía los turnos que tenían que trabajar los indígenas durante 6 meses a cambio de un salario muy bajo. Como el trabajo era forzado, se les obligaba a trabajar en horarios supremamente largos. Y el trato era inhumano. Muchos mitayos, hombres de la mita, murieron, sobre todo en las minas, por varios motivos, como los cambios a las temperaturas, las aspiraciones de gases tóxicos, intoxicación con mercurio, utilizado para sacar la plata, peligros en los derrumbes, cargas pesadas, intoxicación con los humos de las chimeneas y el polvo. Estos horrores sucedían cuando el virrey y la Real Audiencia no ejercían su función de vigilar el trato que se les daba a los indígenas. Algunos indígenas huyeron, otros se opusieron y otros se sometieron. La mita tuvo un impacto devastador sobre la población indígena. Los tributos y los impuestos fueron una forma de organización social y económica que aplicó España para adueñarse de las tierras y la riqueza americana y de la producción hecha por los indígenas y mestizos. No era un sistema nuevo para los indígenas, pues en la época precolombina tenían un sistema de tributos.
El cacique recogía los tributos y los repartía entre toda la población para que se beneficiaran todos. Es así como en esta imagen vemos que estaban recogiendo la sal o algunas mantas para repartir entre la población. Los españoles, en cambio, no repartían el tributo pagado, sino que se quedaban con él para enriquecerse. No era una economía bonita, ¿verdad? Basada en la injusticia y en la explotación. En el próximo video hablaremos de otras cosas que pasaron en la colonia. Todo esto quizás nos ayude a entender muchas de las cosas injustas que aún suceden hoy en día.